Muy buenas noches para Hola, todos. buenas noches. Bienvenidos hoy 16 de julio ya Ah, a este pequeño tiempo de buscar encontrarnos con el Padre, encontrarnos con el Señor, con su palabra y con su presencia y con lo que Él quiere hablarnos a través de este sencillo tiempo. Así que bienvenidos, amados amigos, iglesia, en fin. El que va a ver este video después también. mm, Y estamos aquí, felices compartiendo con ustedes una noche de jueves, que está un poco caliente todavía, pero parece que, bueno, va a mejorar. Acá tenemos alerta de calor, lo cual quiere decir que para quienes de pronto estén lejitos, acá significa que ha estado, bueno, en Fahrenheit, eso es como 96 más o 97, menos. sí, casi. Y además de todo, incendios en Canadá que hacen que acá ayer se saliera y parecía que había niebla y era Ujú. más el humo que viene de por allá de incendios lejanos. Entonces ahí vamos y pidiéndole al Señor que para el sábado que tenemos algo que se llama la fiesta de la cuadra, junto con Source, que todo esté bien y que podamos disfrutar ese tiempo. Así es, que podamos compartir con la comunidad y, bueno, ver también el amor de Dios expresado en esa celebración. Bueno, pues esta noche, familia y amigos, como ha sido estas conversaciones con Jesús, hoy vamos a conversar de un tema que es muy importante, eh, Uy, también sí, parte de es la vida. bastante profundo y que nos atañe en todo momento de la vida, Uh-huh. y es el perdón. Sí. Así que nuestra parábola de hoy está relacionada con justamente este tema que a todos nos tiene que ver con todos nosotros. Y como se llama Conversaciones con Jesús, entonces conversando aquí con el Señor y permitiendo que Él sea parte de la conversación, ¿qué nos dice el Señor sobre eso? Hay muchas cosas que nos dicen allá afuera, hay muchas cosas que nos dicen los conocidos, hay muchas cosas que se dice uno mismo cuando alguien le hizo daño, ¿verdad? Cuando alguien te ha lastimado tu corazón, te ha roto en mil pedazos el alma, cuando alguien se aprovechó, se burló, hizo, hay muchas cosas y muchas voces que hablan simultáneamente y uno tiene sus impulsos que uno quiere seguir, pero ¿qué nos dice el Señor Jesús y qué podemos aprender hoy conversando con Él? ¿Ven? Entonces, antes de orar, nos gustaría como ya ir Saludar. compartiendo, porque vemos que ya hay unos saluditos por ahí. Tenemos a Marilyn, Hola nuestra mamá Mari, buenas Mari, noches. que aunque muchos aquí no la ven, es parte de lo que hacemos, es parte de todo. Ujú. La vida se ha compartido con Marilyn y está ahí en nuestro corazón. Te amamos mucho, Marilyn, un No, Mari abrazo. Bella. Y tenemos también desde Colombia también, tenemos Marincita y a Darlene Luis, y a Luis, que un les abrazo queremos fuerte, mucho. fuerte, fuerte. Muchas bendiciones también a Tenemos que ti. llamarlo. Un abrazo de parte de nosotros también a ustedes. ¿Y qué dices si oramos? Amén, amén. La vez pasada oré yo, entonces lo que sería una gran bendición que tú oras. Ok. Señor, gracias por este tiempo. Lo más importante es que tú estés. Te Ujú. pedimos que vayas trayendo a este tiempo, a este momento, a quienes necesitan escuchar esta palabra. Que con tus lazos de amor, Señor, traigas a quien necesite sanidad en su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que hables a cada uno de nosotros, que tu voz suave pero firme Así es. hable a nuestras vidas hoy y sanes lo que tenga que sanarse y rompas toda cadena que se ha querido poner de parte de la oscuridad a través de las heridas, a través del rencor. En el nombre de Jesús, hoy proclamamos libertad a todo oprimido, a toda persona que ha sentido que con los años hay una herida que ha sido difícil de sanar. Gracias, Muéstranos Espíritu tu Santo. perdón y permítenos vivir en Sanas. la libertad que tú das. En el nombre de Jesús. Amén Y y amén. amén. Bueno, y entonces, Muy bien, vamos directo a la palabra. okay.
Entonces vamos aquí siempre como con paciencia con la pastora. Y acuérdense que les queremos hacer preguntas y ustedes también pueden participar con preguntas, comentarios, aportes. Es una conversación. Entonces vamos a leer en Mateo 18. ¿Lees tú o si quieres, bueno, está bien. Sí, que esto lees una parte. Está en el capítulo 18 de Mateo, del versículo 21 al 35. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Luego Pedro se le acercó y preguntó, obviamente al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús. No 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello, le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda. Porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Wow. Ok, entonces, pues, esta palabra por sí sola pienso yo que habla mucho, pero podríamos empezar con una pregunta para quienes ahorita están con nosotros. Y yo quisiera preguntar es, ¿por qué creen o por qué creemos que Jesús dijo 70 veces 7? ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos pensar en qué nos quería decir Jesús cuando nos dijo, cuando Pedro le dice, hey, ¿hasta cuántas veces se perdona a alguien? ¿7? Y el Señor, ¿te digo algo? 70 veces 7. Y yo me imagino como la reacción de todos los que estaban escuchando, ¿verdad? La misma, yo pienso, la primera vez que yo leí esta palabra, si no recuerdo mal, hace muchos años, dentro de mí hubo como, uy, no, ¿cómo así? 70 veces 7, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Y me gustaría preguntarles, ¿por qué el Señor dijo algo tan, no sé, que suena tan fuerte como eso, ¿verdad? Y pues ahí los iremos escuchando. No sé tú, ¿por qué crees tú? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes tú? ¿Por qué el Señor diría eso? Wow. Bueno, hay una cosa que es muy interesante y es que, según los estudios, cuando Jesús utiliza la palabra desierto, os digo, desierto, está haciendo un énfasis muy, muy fuerte en lo que va a decir. Por consiguiente, es claro que en esta parábola el Señor Jesús está hablando de que el perdón no es un tema trivial, no es un tema cualquiera.
sino que al contrario, el Señor Jesús está reafirmando que es un tema muy importante y muy serio para Él. Es muy serio para el Señor y crucial para el Padre. Sí. Entonces, ahí es cuando como que nos hace un poco temblar en ese sentido. Entonces creo que el 70 veces 7 puede ser una forma de decir que siempre, porque obviamente pues una sola persona que se equivoque, ¿cuántas veces puede ser eso? Bueno, siempre. En realidad... Y ahí me surge otra pregunta. Y digamos, vamos a ver qué nos dicen aquí también de por qué creen que el Señor iría 70 veces 7. Por favor. Pero cuando tú dices siempre, me surge a mí una nueva pregunta, que tal vez pueden entonces responder a esta si quieren mejor, y es, ¿y qué significa perdonar? Ok, esa es una buena pregunta. Sí. ¿Qué es perdonar? Y yo diría, ¿y qué no es perdonar? ¿Qué podría ser y qué no podría ser perdonar? Y nos encantaría ver si hay algo que nos puedan compartir aquí, pero pues el tiempo va pasando y no nos podemos sentar aquí como... ¿cierto? Y hay algo que tal vez en mi vida personalmente, digo que todos acá tenemos que pensar en momentos en la vida en que alguien nos hirió de una forma muy fuerte y posiblemente muy injusta, en la que la traición de alguien o las palabras de alguien o el golpe de alguien, ya sea físico o ya sea en el corazón, nos marcó. Y a veces uno escucha ese término de que perdonar es olvidar, ¿cierto? Y yo creo que en términos del Señor Jesús hacia nosotros, perdonar tiene mucho que ver con que Él no está recordando en cada momento lo que nosotros hicimos mal. Sin embargo, como nuestro cerebro en este momento funciona en este cuerpo, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, es como... Tú definitivamente olvidaste el momento en que alguien que tú recuerdes que te lastimó mucho, ¿tú no te acuerdas de que eso pasó? No, obviamente que sí lo recuerdo, pero justo cuando alguien me lo recuerda, como en este momento. No, mentira, pero sí es como que, sí, no es un recuerdo que está permanentemente apareciendo así como que hace un flash, sino que se evoca tal vez de una conversación, tal vez de alguna situación que te traiga a la memoria. Sí, entonces como que, ok, no está todo el tiempo ahí presente, pero si yo, por ejemplo, ahorita contigo estoy hablando y tú tienes claro que perdonaste a esa persona en esa situación, lo que sea que haya sido, puedes recordar, y cuando viene el recuerdo, ¿viene con dolor o viene sin el dolor? Sin el dolor. Sin el dolor, y yo creo que acompañado también de una revisión en mi corazón, como diciendo, sí, en verdad, ya pasó, ya no me lastima, lo recuerdo, me es indiferente, es parte de mi vida, pasó, pero quedó atrás. Y bueno, tal vez pienso en lo que a través de eso pude aprender y cómo aplicarlo. Ok, y para mí el Señor, alguna vez cuando estuve procesando mi propio dolor, me di cuenta que perdonar implicaba en alguna medida recordar sin dolor. Es como tener a quien tal vez te hizo daño presente o en tu mente, pero saber que no hay ese lazo que me ata a esa persona y que ese lazo venía del rencor, venía de el no querer soltar a esa persona, el querer mi justicia en mis manos, el querer, y no que la justicia sea mala, y no que si alguien vivió un crimen no tenga derecho a denunciar, ¿verdad? Eso no es a lo que me refiero, pero como que en mis manos llegar al punto donde yo necesito ver a esa persona y como, hey, verla como alguna vez pensé que necesitaba verla, de eso no depende mi felicidad, de eso no, del resultado en el que esa persona pague el precio full de lo que yo necesito que pague, de eso no depende mi felicidad. Incluso
Incluso el Señor está a su justicia, ¿verdad? Pero incluso si el Señor decide bendecirle, decide llegar a su vida, decide transformarle, de eso no depende mi felicidad, me puedo alegrar por eso. Y incluso si esa persona nunca llega a decirme a mí, discúlpame, que tal vez fue alguna vez el sueño de mi vida, lo siento, lo lamento, cuánto daño te hice, si nunca eso llegara a pasar, tampoco de eso depende mi felicidad. Porque hay como un entendimiento de que responderá al Señor, que hay cosas en las que yo no puedo, tal vez no podré en mis fuerzas cambiar en esa persona, pero sí hay algo que puede cambiar acá. Hay algo que puedo permitir al Señor dejar que pase acá, ¿verdad? Y ahí no había visto que Agus nos había saludado. Nancita, buenas noches. Y él ya nos había respondido de qué significa ese 70 veces 7, que Jesús le diga a Pedro, pero ¿cuántas veces? Perdono 7 veces, no, 70 veces 7, ¿verdad? Y Agustín dice que no nos cansemos de perdonar. Me parece muy chévere esa reflexión. Es como, uy, uno a veces ya quiere cansarse de eso. ¿Y sabes qué, Agus? Sí. Tienes razón, porque sería como que cada vez que tenemos o cada vez que perdonamos, estamos anotando y registrando. Va una, van dos, sí. van 600. Y claro, no tiene sentido porque lo que dice Agus es no es para llevarle la cuenta a la gente, sino en realidad el perdón reinicia todo de cero. Porque si estaríamos sumando las veces que hemos perdonado, no creo que haya sido un perdón genuino. Bueno, y dice aquí Agus, mi Nancy, dice que así como Dios nos perdona una y otra vez, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar sin límites. Uy, sí, Nancita. Y cuando preguntamos qué es perdonar, Agus nos dice... Wendy. Es que me salté acá. Ay, no seamos así programa. Porque no puedo. Ya. No, yo no puedo. Dice, perdonar es dejar de alimentar el rencor y el deseo de venganza contra el que me ha hecho daño. Super. Wow. Y ahora sí, dice Wendy, es algo que solo Dios nos puede ayudar a quitar, a sanar. Sí, necesitamos al Señor para eso, ¿verdad? Es cierto. Porque uno puede decir, perdoné, pero cuando veo a esa persona, aún duele lo que sea. Es un ejemplo. Entonces, eso sí, eso es tremendo también. Y lo que dice Agus, yo recuerdo en mi vida haber hecho el ejercicio de perdonar a alguien, como hacer la oración y decir, Señor, yo perdono lo que esta persona me ha hecho, yo perdono. Pero recuerdo ver a la persona y que todo se reviva, que todo se cobra otra vez el ardor y todo lo demás. Y tal vez como esas conversaciones con Dios, que hay situaciones que tal vez tienen muchos niveles de dolor y hay capas y hay que ir entregando y hay que caminar en el Señor con eso. Y tal vez el Señor nos dice 70 veces 7 porque el Señor nos está diciendo, hey, no es magia, no es como que vas a, listo, perdoné, me salieron unas alitas aquí atrás y salí casi volando. Tal vez el Señor nos está diciendo, hay un perdón que nos cuesta un poco más porque el dolor está ahí, porque han repetido muchas veces el daño, porque hay muchas cosas que han pasado y a la primera creímos que ya, pero tal vez hay que seguir caminando en esto con el Señor. Y cuando yo también pregunto qué es el perdón, hay algo que me parece muy importante y es que si en una relación hay abuso, hay golpes, hay maltrato, ¿será perdón decirle al otro, está todo bien, no pasa nada, yo te perdono, y la persona sigue haciendo lo mismo, sigue lastimando, sigue golpeando, sigue abusando o sigue robando? ¿Perdonar es permitirle a la persona seguir haciendo lo mismo que viene haciendo? No. Sí, yo te miro a ti, pero es para todos. Sí. Ahí creo que justamente es como empezar a identificar qué es el no perdonar. Y yo creo que digamos, creo que la situación de perdón sí necesita la confrontación. Porque es necesario que el que cometió el error debe saber en qué se equivocó. Y de alguna manera, perdonar... Aunque yo voy a intervenir ahí un poquito, claro. ¿ok? La primera pregunta que te hago es, la primera pregunta que les hago a todos es esto: perdonar significa soltar al otro, significa
no permitir que la amargura nos consuma, no devolver lo mismo que el otro nos ha dado, no. El Señor también hablaba de que decía cuando nos den una cachetada, poner la otra mejilla, y no, y cuando el Señor está diciendo eso, es como uno podría devolver el puño, uno podría devolver la cachetada, pero tal vez el perdonar no es invitar al otro al maltrato, no es decirle al otro, puedes hacer lo que quieras. El perdonar significa soltar a la persona. A veces, en este sentido, Mifer, incluso entendiendo que nunca va a cambiar, ¿cierto? A veces entendiendo, le he dicho tantas veces lo mismo y nunca quiso cambiar. Tuve tantas veces esta conversación y evidentemente no va a pasar nada, así lo diga 1000 veces. Y puede implicar, hey, te suelto, te bendigo, que el Señor haga lo que Él pueda hacer en su amor en tu vida. Y yo te perdono, pero eso no significa decirle al otro, sigue haciendo lo mismo. A veces puede implicar decir, hey, acá se necesita paz, se necesitan límites, se necesita esto no puede seguir pasando, ¿cierto? Yo recuerdo con alguien haber tenido una situación difícil, trabajaba con esta persona y recuerdo que esta persona solía usar los gritos y recuerdo que tal vez en mi emocionalidad, yo recuerdo sentir que a veces incluso yo erré por devolver, por tratar de parar, por todo, y recuerdo el Señor diciéndome, si esta persona nunca cambia, ¿qué vas a hacer si nunca cambia? Y le entregué al Señor, entendí que tratar de que esta persona entendiera toda la vida lo que yo había tratado de demostrar, que le amaba, que yo trataba de hacerlo mejor en ese trabajo y en todo lo demás, siendo familia mía también. Pude como entregarle esto al Señor, soltar, perdonar, bendecir, pero la próxima vez que la persona me gritó en público, le dije, mira, no quiero que haya irrespeto acá. Y si tú me vas a gritar, me vas a irrespetar, o yo te puedo devolver algo que te irrespete, y no quiero que haya irrespeto. La próxima vez que me grites, lo que va a pasar es que me levanto y me voy. No hay conversación. Y al siguiente minuto me intentó gritar. Entonces me levanté, me puse en pie y le dije, no es una broma. Y de ahí para allá, eso permitió que aunque la persona no cambió inmediatamente, si hubiera un oxígeno diferente en el que pude poner un límite, pero el amor también pudo funcionar, ¿verdad? Entonces, es como los límites son importantes, y cuando tú decías que a veces es importante como poder hablar con la persona, decirle lo que pasa, pero a mí me viene un pensamiento, ¿y qué tal que sea el que tengo que perdonar es a un padre que ya no vive? ¿Qué tal sea el que tengo que perdonar es a una esposa que ya no está acá? O alguien que está lejos. Exacto, alguien que se fue lejos, alguien que no contesta una llamada. ¿Qué tal? Sí, claro. Y tal vez el perdón más incluso que el otro sepa que se perdonó, aunque eso es muy bonito y si puede pasar, qué lindo, el perdón tiene que ver con que el Señor y yo podamos saber esto, con que yo pueda entregarle al Señor, hey, ya no está ese papá o esa mamá con el que se vivieron esas situaciones, pero necesito soltar este dolor y este rencor en tus manos, necesito poderte entregar mi paz, porque a veces la vida se va en amargura detrás de esas situaciones. Sí, hay bastantes, hay harto. Bastantes participaciones, qué chévere. Entonces, bueno, Wendy decía que solo Dios nos puede, Agus decía, eso es decir perdono, pero no olvido. Entonces decíamos un poco que en nuestro caso es como que perdonar tiene que ver un poco con recordar sin dolor. No está recordando, pero el día que hay un recuerdo, que alguien habló, que algo pasó, ese olvido está más en el lado de la emocionalidad, del rencor, porque el cerebro, las neuronas siguen transmitiendo los recuerdos y las cosas, pero tal vez en donde hubo algo que se le entregó al Señor y se borró, es la emoción específica y la rabia, la ira, la furia, como todo eso, que entiendo que para muchos puede significar un dolor muy justificado, que el Señor no está diciendo que lo invalida, pero tal vez el Señor te está diciendo a ti y a mí, entrégamelo, dámelo a mí. Edgar Niño nos da, hola Edguita, un saludo.
y tenemos a Guitar Martínez, tenemos Muy a buenas los noches, dos dos Edgar Edgars que esta queremos noche. tanto acá. Sí. Muy hermosa reflexión. En lo personal creo debemos ser imitadores de Dios y poder perdonar tal y como Él lo hace todos los días con nosotros. ¡Wow! Y eso es mucho en las palabras de Jesús aquí en Mateo 18. Y Un como Él lo hábito. hace todos los días con nosotros. Un hábito que debemos aplicar en nuestro mundo y en esta vida en que vivimos. Sí, es cierto. Espectacular. Dice, Qué buena observación, porque claro, tal vez al final del día oramos y decimos, Señor, por favor, perdóname que me equivoqué. Pero en esta oración incluimos, Señor, y también perdono a los que... Sí. ¿Cierto? Y Agus, mira lo que Agus dice, se puede perdonar, pero se ponen límites. Sí, te perdono, pero no quiere decir que seguimos como si nunca hubiera pasado. Y aquí quiero traer un concepto que es la confianza. Entonces, perdón no es lo mismo que confianza. Entonces, por ejemplo, a una mujer a quien su esposo estuvo siéndole infiel, sí, cometió adulterio, hubo infidelidad. Entonces, esta persona puede decir, yo perdono, yo suelto, yo entrego al Señor este dolor, no voy a hablarle con la furia que quisiera, no voy a buscar la venganza. ¿Y cómo le hago el daño yo buscándome a otra persona? A ver cómo duele lo mismo para él. Esta persona dice, voy, en vez de ir a tratar de hacer el mismo daño y a que sienta todo lo que sentí, en vez de eso voy a ir al Señor y voy a soltar y lo voy a bendecir y que le vaya bien en la vida. Y que esté bien en todo lo que haga. Y no lo voy a deshonrar frente a mis hijos. Pero una cosa es eso, otra cosa es confiar. El perdón es gratis. El perdón el otro ni siquiera necesita buscarlo. Yo suelto, yo perdono. El otro quiso o no quiso el perdón, yo lo doy. El perdón es gratis, es mi decisión. Pero la confianza se gana. Se tiene que volver a ganar. Ese hombre que traicionó y tal vez está diciendo, perdóname, y tal vez está diciendo con todo mi corazón, yo necesito restablecer mi familia. Ese hombre tiene que entender que no es porque ella, digo, perdono, que ya tiene que ella abrir todas las puertas de todo lo que pasó. Ese hombre tiene que entender que tiene que volver a ganar esa confianza y que esa confianza se perdió de una manera demasiado fuerte como para que en 3 días, 1 mes, 2 meses, las cosas ya estén como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Entonces se perdió la conexión. Oh, Dios. ¿No se perdió la conexión? No. Creo que se perdió la conexión. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Porfa, déjenos saber si nos ven. Espérate, yo pongo el canal a ver qué se ve. Ok. Espérame a ver. ¿Puedo iniciar? ¿Cómo hacemos acá? ¿Qué pasa aquí? ¿Ustedes nos oyen? Déjenos saber si nos oyen. Si nos están viendo o escuchando. Dicen que no nos vemos. Pero sí nos escuchan. Sí. ¿Sí nos escuchan? Sí, nos escuchamos. Entonces, mientras yo trato de solucionar, vamos hablando acá. A ver. Bueno, entonces sigamos hablando, porque el enemigo yo creo que está muy bravo por lo que aquí está pasando. Está furioso y no vamos a permitir que esto se detenga. Entonces, estábamos hablando de... sí, la cámara está apagada. Sí, bueno, yo no sé cómo... Se desconectó la cámara. Pero bueno, el enemigo no nos va a hacer esto. Ya. Bravo. Amén. En el nombre de Jesús, así es. Y gracias por los que permanecieron ahí. Sí. Pero seguramente el Señor está hablando a vidas. Y esto es el Señor acá presente. Señor, gracias por tu poder y tú manifestarte en medio de nosotros. Amén. Entonces, decíamos eso. Entonces, la confianza es algo que se tiene que volver a ganar. Si hubo un robo, por ejemplo, a mí una vez, ¿te acuerdas? Todos mis ahorros se perdieron por confiar en alguien que salió la cosa muy mal, se robó el dinero y yo recuerdo estar embarazada de Valeria y llorar y estar brava. Fui a la Fiscalía de Colombia y en Colombia me dijeron, se burlaban entre la que me tomaba el dato de la entrevista y la compañera, decían, está muy raro, mínimo es ella la que robó.
Qué horror. Y yo embarazada, así bien gordita, estaba nada de tener a Vale y viendo que no había justicia para mí, me puse tan triste y todos mis ahorros se habían perdido. Me acuerdo que estaba llorando, llorando, tú tratabas de consolarme, no encontrabas la forma, yo, uy, Dios mío, fue terrible. Y me acuerdo que el Señor me dijo, Mali, tienes que soltar esto, dame esta persona, dame tu dolor, entrégame esto. Yo te puedo dar con creces lo que sea que ella te la ha dado, pero no necesariamente ella te lo va a devolver. Y si la justicia no llega a tu manera, me tienes a mí. Y dije, ok, esta bebé que está en mi vientre no puede seguir viviendo esto así. Mi esposo está pagando los platos rotos de mi amargura. Y gracias por tu paciencia, mi Fer. Y entregué eso al Señor. Creo que al año, más o menos, Por ahí, Valeria estaba de meses, yo todavía la estaba amamantando. Yo creo que no alcanzó a ser un año después, pero más o menos el Señor había puesto de nuevo en mi cuenta todo lo que yo había perdido y más. Pero lo más lindo no fue eso, fue que yo ya no necesitaba eso para tener paz en mi corazón. Pero si esa persona vuelve y me dice a mí que si le presto dinero o que si le compro algo, pues no, eso no va a pasar, ni aquí, ni en Marte, ni en Júpiter. Y eso no significa que no la perdoné, significa que ya tengo clara cuál es la confianza y los límites, ¿sí? Y bueno, acá Agus decía, se puede perdonar, pero se ponen límites. Ah, bueno, eso es lo que nos había dicho. Sí te perdono, pero no quiere decir que seguimos como si nada hubiera pasado, ¿ok? Y eso es importante. Wendy dice, pero si ves el arrepentimiento del otro, ¿de qué vale pedir perdón y repetir los errores? O tal vez pero si no ves el arrepentimiento, ¿de qué vale pedir perdón y repetir los errores? Sí, yo creo que es como cuando uno se corta una mano, cuando te cortas, digamos, si la mano está cortada y lo primero que hay que hacer es que se limpia la herida para que no se infecte, luego se aplica alcohol, lo que sea, y luego se cubre, pero tú no vas a trabajar con esa mano, tú la cuidas, tienes paciencia hasta que la herida empiece a sanar y a cerrar. Y esa mano se trata con cuidado. ¿Sí? Entonces, pues de alguna u otra forma, así pasa. Cuando nos lastiman y viene otra vez la persona y no, pero ya, y no. Entonces, como que es un proceso también de paciencia, de recuperar la confianza. El ofensor debe entender que es un proceso. Y perdonar es un proceso en realidad también. Ya hay gente que ofende ya hace años y cree que porque ya se dijo que perdono, ya, o sea, puede volver a lo mismo que había pasado y no necesariamente. De hecho, con el Señor, nuestro arrepentimiento, el Señor nos ha perdonado muchas veces y tantas cosas, ¿verdad? Pero parte de nuestro arrepentimiento, cuando Él nos ha perdonado y hemos tomado ese perdón para nosotros que nos restaura, muchas veces eso ha implicado transformar, porque el arrepentimiento implica ser transformados, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y bueno, yo también quería decir algo, el perdón tiene una conexión con otra cosa muy importante, que es la libertad. O sea, no hay forma en este mundo de ser más libre que con el Señor Jesús. Él es nuestra libertad. Y muchas veces esa libertad implica el perdón. Y eso es tremendo porque aquí hay que ser muy honestos. El perdón es algo que es tu decisión. Nadie puede decir por ti perdonar, es mi decisión, es tu decisión. Nadie puede decir perdonar por nosotros y a veces es bien difícil. Y no quiero saltar el comentario de Lala, mamá Dilia Duque, mi mami, dice, es verdad que debo perdonar, pero cuando es repetitivo, debo poner límites, ¿ok? Sí, claro. Y tal vez no perder la misericordia, pero también marcar el límite y entender hasta dónde yo estoy dispuesta a que, o tú estás dispuesto, o tú estás dispuesto a que se pueda caminar, porque a veces, yo pienso que a veces también permitir como que pasen muchas cosas que son abusivas y demás, a veces también es permitir que esa persona siga en su pecado. A veces la respuesta del Señor para esa persona es el límite que le pone a alguien que conoce a Jesús para que no pueda seguir haciendo eso. Y quería ir al tema del perdón y la libertad, porque el mismo Jesús aquí, en lo que acabamos de leer, nos da una clave. Él no lo especifica así como, pero en medio de la historia que nos cuenta de que un hombre al que se le dice en la nueva traducción viviente que leímos, dice,
¿cuántas monedas dice? 10,000. Dice millones. Millones de monedas de plata. En esta versión dice millones. Sí. Y que el otro debía, creo que miles. Entonces, el Señor está diciéndonos algo. Y viene de la pregunta de 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Cuántas veces perdonar? Dice el Señor Jesús, hasta 70 veces 7. Y después habla de un tema que es el ser libres. No hay forma de estar más esclavo en esta vida que agarrarnos de la cuerda del rencor, que agarrarnos del lazo de lo que ese me hizo y no lo suelto hasta que yo vea que algo pasa que se equipare a lo que necesito que viva. ¿Sí? Ese lazo del que yo me estoy agarrando es la forma más sencilla de volver a una cárcel, así como le pasó al hombre de la historia de Jesús. Porque amarrarme de ese lazo y decir yo no perdono es no reconocer algo, que a mí se me ha perdonado más, que el Señor Jesús ha perdonado muchas cosas de mí, de ti, de cada uno de nosotros. Y pegarme y aferrado, hacer que esa persona, hablábamos con los jóvenes el sábado, ¿no? Que cuando uno no perdona, justo a ese que uno no quiere, justo a ese que uno dice, jamás en la vida, justo a ese que uno dice, lo último que quiero es ser como esa persona, justo esa persona es a la que uno pone en el centro. Es de la, como tú decías, la que se acuerda uno todo el tiempo, el que cualquier cosita se me cayó el café, ¡ja! Así, igualito, hubiera hecho no sé quién. Si prueba uno algo que no sabía rico, sabe igualito, como cocinaba no sé quiéncita. Todo el tiempo está en tu memoria, todo el tiempo estás pegado a esa persona, todo el tiempo la tienes en el centro. Y es una paradoja, porque a quien más quieres lejos es a quien más pones cerca. Y el Señor nos está diciendo hoy, suelta, bendice, deja ir, entrégame eso. El Señor nos ofrece en sus manos. En nuestras manos, cuando no perdonamos, tenemos algo que nos hace daño, como que es un bicho que se nos pega. El rencor es una cosa horrible, que chupa, que quita la misma vida. Y el Señor nos dice, dame eso y yo te doy mi paz, te doy mi libertad, te doy mi perdón. Y uno, no, pero es que yo tengo la justificación para estar así. Y el Señor nos dice, sí, pero yo también tenía la justificación para estar así contigo. Y te solté, y te liberté, y te di mi vida por sangre, nos dice Jesús. Dame eso e intercambia eso conmigo. Y cuando uno a veces dice, no puedo, es que duele demasiado, es decidir permanecer en una cárcel. Y a veces, y pienso yo que el 70 veces 7 es porque el Señor nos está diciendo, ¿cómo fue que tú le dijiste a los jóvenes? Que el más bendecido al perdonar. Pues es uno mismo, porque el perdón es un regalo que tú te das a ti mismo. Es un regalo que nos damos nosotros. Porque finalmente el que va a tener esa paz eres tú, soy yo. Y por eso el perdón es un regalo que le damos a otro, pero nosotros somos los que lo disfrutamos. El otro, si lo quiere tomar, bien. Si lo valora y lo acepta como es, bien. Pero tú eres el que lo va a disfrutar. Pero no depende de eso. Exacto. ¿Verdad? No depende de si el otro quiere. Marilyn está aquí opinando también. Qué chévere, esta noche ha sido tan bonito verlos hablar. Bueno, escribir. El pedir perdón debe traer consigo arrepentimiento, no remordimiento. Oh, wow, qué chévere eso. El remordimiento es como una mala sensación, como una culpa ahí, pero que no cambia a nadie. En cambio, el arrepentimiento trae cambio. Y tenemos que estar preparados para no siempre recibir una respuesta positiva en los casos en que pedimos perdón a otros. Pero eso no debe cambiar la condición de arrepentimiento en el corazón. Esto está chévere porque Marilyn está hablando del otro lado. ¿Y qué si fui yo el que falló? ¿Y qué si fui yo el que cometió el error? Entonces, empieza por está muy bonito lo que dice Marilyn, es como un punto que empieza conmigo, con el Señor. Habrá quien me diga cuando yo sea quien pide perdón, te perdono o no, pero si el Señor ya recibió ese perdón, pues podemos caminar la vida con el Señor, ¿verdad? No debe cambiar la condición de arrepentimiento en el corazón.
tenemos al Guitar Niño que desde Colombia nos dice así, pregunta, pero si uno perdona pero la otra parte sigue en guerra con uno, ¿qué debo hacer ante eso? Muy buena. Edgar también se fue a ese lado, ¿no? Ok. Sí, bueno, tú hiciste lo que tenías que hacer, es tu parte. Nuestra parte es perdonar, ¿cierto? Y por eso es que ya eres libre. El otro va a seguir esclavo de su situación, ¿cierto? Porque pues, bueno, algo pasa en su corazón, algo está funcionando mal y obviamente no ha entendido ni valoró el perdón, pero tú lo perdonaste y delante de Dios tú estás libre. Sí, y hay algo que yo aprendí porque yo misma tuve mis propios procesos difíciles en la vida en los que tuve que perdonar. Y fue difícil. Yo hay dos cosas que les quiero decir. Esto que dice el Guitar es muy importante. La primera cosa que les quiero decir, yo he aprendido que para que el perdón sea mucho más fuerte y mucho, porque es que uno dice, Señor, yo quiero perdonar a quien me hizo daño, amén. Y uno se va y, ¿de verdad fuiste al centro de lo que pasaba para dar tu perdón? Yo te quiero dar un consejo, algo que yo tuve que hacer y de ahí muchas veces en oración, esto es algo que yo he vivido con otras personas y es, cuando tú de verdad vayas a perdonar a alguien, ve delante del Señor y sé bien honesto y sé bien honesta con lo que esa persona te hizo a ti. Y dile al Señor, que sabe bien, pero dile al Señor, lo que me hizo fue esto. Lo que me hizo fue esto. Yo puedo decir el ejemplo de antes. Señor, esta persona me robó todo lo que tenía en mis ahorros sabiendo que estoy embarazada. No le importó nada. Y dile también al Señor cómo eso te hizo sentir. Yo tuve que decirle al Señor, Señor, esto me hizo sentir abusada, hizo sentir que no tuvieron ni misericordia, me siento sola en esto, siento que se aprovechó terrible porque sabía cómo manejar la justicia de Bogotá y de Colombia. Y me siento triste y me siento con mucha rabia. Ve al Señor y justo cuando tú le digas, esto es como me hace sentir, esto es como me hizo sentir, es ahí, justo cuando todo está así que tú le puedes decir al Señor, Señor, y en medio de esto, te entrego a esta persona, bendícela. Y en el nombre de Jesús puedo decir, no le amo con mi amor humano, le amo en tu amor, bendícela, tómala, en tus manos está la justicia para esta persona. Y tal vez te puedes dar cuenta cuando eso pasa que empieza a soltar. Ahora, segunda cosa que te quiero decir, con base en la pregunta de Gita, y es, tú no puedes mandar en las decisiones, sentimientos, emociones y pensamientos de esa persona. No puedes. Tú no eres quien manda ahí. Lo has intentado. Yo también lo intenté. Ay, que se sienta culpable. Ay, que cambie. Ay, que por fin se dé cuenta de todo lo que me ha hecho. Ay, que por fin entienda. Tú lo puedes intentar todo. Y algunos de ustedes lo saben. Nada sirve a veces. Pero a veces lo que nos ha pasado con la falta de perdón es que nosotros sí hemos sometido nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestros pensamientos a esa persona. Al revés pasó. Entonces empieza por entender, lo que yo decida es mío, es mi propiedad. Y una cosa que hacemos mucho es que es por culpa tuya. Tú eres el que me hace sentir, todo el tiempo tengo ira por ti, por ti. Y uno empieza a decirle al Señor, a entregarle su vida, a personarse y a tomar propiedad de eso. Son mis emociones, son mis sentimientos. Y ahora los pongo bajo el gobierno del Señor. Es mi decisión lo que hago con esto. Entonces lo que yo te digo, Edguitar, es, tú no puedes hacer más allá de lo que a ti te corresponde. Perdona, no devuelve la misma moneda. Cachetada, no de vuelta. Suena duro, ¿cierto? Pero no pagas con la misma moneda. El Señor se encargará de hablar por ti. Eso te lo puedo decir. El Señor hablará por ti. El Señor dirá lo que tenga que decir por ti. Sométete al Señor y deja de andar en esos juegos. No lo digo por ti, no te estoy juzgando, ¿no? Pero ya que esa es la pregunta, lo digo para todos. Dejemos
de andar en esos círculos viciosos en los que el otro lanza, nosotros pescamos, lanzamos, el otro pesca y del círculo no sale nadie. ¿Saben por qué el Señor dijo que cuando nos den una cachetada pongamos la mejilla? Porque el círculo nunca para si es cachetada tras cachetada. En cambio, cuando mandan cachetada y se pone la mejilla, estamos dejando al Señor gobernar, rompemos ciclos, nos adueñamos de lo que el Señor ha puesto en nuestra vida y entonces la otra persona ya no es el titiritero nuestro, ya no somos títeres de nadie. Hay algo que se llama libertad y por eso el Señor esta parábola nos da, para que podamos conocer la libertad. Él quiere que tú conozcas la libertad. Y si algo trae libertad a nuestra vida, eso es el perdón. ¿Es difícil? Sí, pero el Señor sabe. Él pasó por ahí, Él nos perdonó y Él quiere que tú experimentes la libertad. Agustín dice, en ese caso me retiro porque ya sería algo enfermizo. Yo creo que esto es cuando se nos fue la luz aquí todo, pero creo que estábamos hablando de los límites, ¿verdad? Y no es que se esté retirando de la transmisión. Agustín nos está hablando de que cuando, me imagino, cuando las cosas continúan, hay que tomar un límite y retirarse porque ya se forma parte de un círculo vicioso. Sí, exacto. Yo ahí escribí después que ya nos conectábamos. Después dijeron que no nos veíamos. Imagínense, nosotros hasta ahora llegamos. Si se escuchan, se escuchan, se escuchan, se escuchan. No los vemos, pero los oímos. Si se escuchan, sí los oímos. Bueno, y acá alguien dijo, te amamos mucho. Entonces, bueno, hoy ha sido muy interesante la noche. Entrégaselo al Señor. Creo que aquí Agustín le está hablando a Guitar. Qué lindo, ¿no? Alguien que está en Minnesota está hablándole a alguien en Colombia. Si no perdonamos es como estar cargado un peso en los hombros que no nos permite avanzar. Sí, eso es el tal cual. Bloquea porque te deja atado al pasado. El que no perdona siente que le está descargando algo al que lo lastimó. ¡Ah! Pero no se da cuenta que está bajo un engaño en el que él es el que está llevando un peso. Ya es el otro feliz de la vida, disfrutando lo que se le da la gana. Y uno acá amargado, teniendo al Señor de la vida, ¿verdad? Diciéndole a uno, toma mi mano y camina conmigo en libertad. Te interrumpí, perdón. No, que digamos, uy, ya vamos a trasnochar la familia, qué pena hoy. Solo quisiera hacer una pregunta y es, cambiando un poco el tema, no el tema, sino yéndonos a la mirada del Señor. El Señor es claro y está advirtiéndonos, porque Jesús dijo, esto es lo que hará su Padre con ustedes. Si es que es tremendo como el Señor termina, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Por eso es que el tema del perdón es muy delicado, es muy serio, no es un tema trivial. Y yo veo algo acá en esta parábola y es que, no sé, es mi impresión, de pronto estoy equivocado, tú me ayudarás a ver. Si en la historia el rey se molesta más por la deuda o por la falta de compasión de aquel siervo, ¿qué lo enojó más? Pues la falta de compasión. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos estamos dando cuenta que el Señor nos perdonó, te perdonó, nos perdona, porque nos equivocamos, porque todos tenemos un expediente, todos, ninguno de nosotros, puedo decir, el mío está, todos, pero aún con ese expediente, el Señor nos perdonó, y Él quiere ver en nosotros reflejada su misma compasión, porque somos sus hijos y quiere que nos parezcamos a Él. Y es ahí donde, claro, aplicándolo ya desde la que tú hablabas, de soltar, dejar en manos del Señor, y lo otro que era importante hablarlo para aclarar cómo entender el perdón. Sí, y lo que le decíamos a los jóvenes el sábado es como que justo esa persona que uno, no sé, todos conocemos a alguien que nos parece amargado o amargada y como que uno dice, uy, qué difícil lidiar con esta persona. Y uno dice, lo último que quiero es ser como esta persona. Y resulta que cuando no perdonamos, para ese camino vamos. Porque esa persona tiene algún dolor que en algún punto no pudo resolver y lo trata de resolver de otra manera. Y es con esas, poniéndose muros,
cubriendo como si nada pasara, tratando todo de normalidad, pero pienso que en el reino de los cielos es muy importante la vulnerabilidad y poder decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me está costando perdonar, ¿me ayudas? Estoy volviendo amargado, amargada, hay algo que no estoy soltando, ¿me ayudas? Me hicieron mucho daño, ¿me ayudas? Porque me parece muy difícil esto. Y pienso que por ahí empiezan muchas cosas. A veces también siento yo decir del Señor también otra cosa, y es, si bien es cierto que hay muchas cosas en las que hemos tenido que perdonar, cosas súper dolorosas, también nos pasa en la vida a veces que cosas chiquitas se nos convierten en un gigante que decidimos pegarnos de ahí, no perdonar. Y tal vez nos falta un poquito de misericordia a veces, ¿cierto? Con la familia, con el esposo, con la esposa, con los niños, con los padres, con los hermanos. Y sí, yo entiendo que hay cosas fuertes, pero tal vez cuando pasa como me pasa a mí ahorita, que tengo a alguien que amo, con el que ha habido muchas historias altos y bajos en la vida y que está en cama, que está ahorita con un diagnóstico muy complicado. Es como, ay, hay muchas cosas que yo pude haber soltado antes. O gracias Señor porque pude soltar tantas cosas y no me quedé con eso y nunca le dejé decir que lo amo a pesar de tanto. Y a veces de pronto puede que pase. Yo conozco situaciones en las que alguien se fue, tiró a la puerta, estaba muy bravo, armó todo un escándalo, se armó por algo, y cuando volvió esa persona ya no estaba con vida, ¿verdad? Entonces, que podamos caminar en misericordia con el otro, también en límites, también entendiendo que necesitamos, que si alguien no nos está dando el trato que el Señor nos daría, entonces tal vez hay algunos límites que no sobrarían, ¿verdad? Y bueno, tal vez yo siento que el Señor está aquí, es muy bonito, ¿verdad? Cuando el Señor viene, cuando es Él quien habla. Y tal vez los últimos comentarios que tenemos, también si ustedes quieren ir poniendo peticiones de oración, ya vamos a ir cerrando, voy leyendo esto y si ponen peticiones, si alcanzamos a leerlas, oramos, y si no, las vamos a ver y seguiremos orando acá. Tenemos a Guitar diciendo después de que hizo la pregunta, amén, y a Agus diciendo saludos a Colombia. Qué lindo ser familia en el Señor, ¿cierto? Algún día cuando estemos todos allá, se van a dar un abrazo en el Señor, con el Señor. Ed Guitar dice, alguien alguna vez dijo, el no perdonar a alguien es como tomar uno el veneno, esperar que sea la otra persona la que fallezca. Así es. Ed Guitar dice, ay, ¿cómo hago acá? Dice, el enemigo tiene un acta de todo lo que hacemos, pero Jesús con su infinita misericordia nos perdona. Exacto. Y la borró. La borra. Hermosa enseñanza esta noche. Se les quiere muchísimo, mis queridos postales, hermanos y amigos. Guitar, también te amamos mucho. Y Darlene está esperando a ver qué nos decía. Debemos tener en cuenta Isaías 38:17 y Miqueas 7:19. El Señor tira al fondo del mar nuestros pecados. Así es. Amén. Y tirar al fondo del mar los pecados de alguien es difícil, porque es como, ay, no, en serio quiero soltar eso y no volverlo a tener acá. ¡Fua! Es soltar. Y tal vez es como entregar eso al Señor y dejar que la vida camine. Y yo le decía a los muchachos también que no perdonar es como que si tú y yo estuviéramos amarrados aquí por una cuerda, y algo pasó entre los dos, no quiero soltar, no quiero perdonar, y el Señor me dice, extiende tus alas y vuela. Y yo quiero volar, yo miro al Señor, yo quiero volar con Él, vivir las aventuras de la vida, encontrar tantas cosas hermosas que hay que vivir con Él. Quiero volar y me empiezo a elevar, pero esto que tengo acá no me deja, no puedo. Y el Señor me dice, tienes que soltar esto para extender tu otra ala y volar. Pero ¿qué tal si él vuela? ¿Qué tal si él le va bien? ¿Qué tal si él también encuentra un camino lindo y colores para ver y cosas para experimentar? Pues asume ese riesgo y alégrate por él. Y extiende tus alas y vuela conmigo. Eso tal vez es el mensaje que el Señor nos quiere dar en esta noche. Y espero que el Señor esté hablando a vidas. Bueno, les amamos mucho. Y tal vez creo que tú y yo, si hablamos de esto, es porque tenemos que pasar por esa escuela del perdón, ¿verdad? Por supuesto. Claro que sí. Y todos. Es difícil, sí, pero es maravillosa también. Y trae libertad.
como nada. Y también trae sanidad, incluso se refleja en nuestra salud física. El perdón también trae muchas cosas lindas, más que las que podemos ver. Así que bueno, nos disponemos a orar. Dispón tu corazón allá donde tú estás. Si puedes cerrar tus ojitos, si puedes tú, mientras leemos lo que Agustín dice. Dice, me encantó el estudio esta noche, hermoso tema. Aprendamos a perdonar. Amén. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Deja que la presencia del Señor te envuelva y que incluso sientas como tu cuerpo pierde como esa sensación de piedra en los músculos de su cuello. Que sientas el abrazo del Señor ahí. Que puedas llorar en ese pecho. Si tienes que llorar, llora en ese pecho. Gracias, Espíritu Santo. En el abrazo de ese Padre. Te ama tanto. Nos ama tanto. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias porque tú fuiste el primero en perdonar tanto de nosotros. No nos rechazaste, no nos hiciste a un lado. Así es, no nos dijiste, se acabó. Acá estás hoy, donde quiera que estemos. Tus brazos a nuestro alrededor, tu perdón. Y nuestras lágrimas, las de muchos de nosotros, es porque más allá de lo que nos haya hecho alguien, sabemos cómo te hemos ofendido a ti en la vida, Señor, y cuánto nos has perdonado. Trae tu paz, Espíritu de Dios, rompe las cadenas que por años han atado a algunos, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad. Rompe los pensamientos que lo único que han hecho es traer esclavitud. Silencia la voz del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga que soltar sus sucias manos de nuestras vidas y almas. Y en el nombre de Jesús, en esos brazos que nos aman, decimos, si quieres decir el nombre de la persona a la que quieres perdonar, si quieres decirle al Señor qué fue lo que te hizo esa persona, si quieres decirle cómo te sentiste cuando te hizo lo que te hizo, tal vez fue abandono, tal vez fue dolor, tal vez fueron golpes, tal vez fueron palabras difíciles de escuchar. Humillación. Traición. Y mientras le dices al Señor, que tú le puedas decir al Señor, te entrego a esta persona, bendícela, haz tu voluntad. Sí, Señor. Y en Cristo declaro que le amo en el amor del Señor. Amén. Y le perdono. Señor, con tu sangre lava todo lo que el rencor quiso poner como costra en nuestro corazón. Gracias por tanto, Señor. Tú te encargarás de cada uno. Tú eres suficientemente poderoso y fiel para hacer lo que los pastores Fernando y Marta no alcanzan a hacer. Y en eso descansa nuestro corazón. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que por aquí hay unos saluditos más. Vanessa. Dice, saludos pastores y bendiciones. Buenas noches, Vanesita. Alguien nos dice amén a la oración y una mujer muy sabia nos habla, María Lidia Duque, dice, el enemigo sabe nuestro nombre y nos llama por nuestros errores, pero Dios conoce nuestros errores y nos llama por nuestro nombre. ¡Oh, wow! Eso estuvo violento. ¿Cómo es otra vez? El enemigo sabe nuestro nombre y nos llama por nuestros errores, pero Dios conoce nuestros errores y nos llama por nuestro nombre. Uy, mami, esta noche usted se la voló. Bueno, los amamos mucho y sabemos que el Señor más y que su presencia que hay con ustedes, aunque nosotros nos despedimos. Así es, amados, Dios los bendiga. Y bueno, ya saben, el sábado tenemos la fiesta de la cuadra, que va a ser un evento también muy lindo. Vamos a adorar al Señor. A quienes estén aquí. Compartir. Y el domingo nos veremos primero Dios en nuestra iglesia, en Viña La Fuente, a las 9:30 de la noche. Por YouTube, que los domingos transmitimos Espíritu. Les amamos.
Bendiciones y mucha Descansen libertad. y gracias por estar con nosotros. Amén.